Bien, amigas, amigos, son las 7:50 de la mañana. Continuamos con más del día con Sergio. A esta hora vamos a conversar con el director del Foro Penal, Alfredo Romero, a propósito de lo que ha ocurrido también con otros presos políticos, no solamente el caso de Acosta Arévalo, sino también de algunas otras detenciones ilegales y lo que ha sido el traslado de otros presos a no se sabe dónde. Hay al parecer algunas presas desaparecidas, Alfredo. Y quisiera, pues no sé, que nos dieras un poco de información de esto, además del caso de Vasco da Costa, que ayer finalmente pudo ser operado, tenemos entendido, y creo que salió bien de la operación. Alfredo, buenos días. Buenos días, Sergio. Bueno, en cuanto a los presos políticos, bueno, debemos decir que la situación sigue igual, digamos, en términos generales, con la única diferencia que sí, que el promedio, digámoslo, el número mensual se ha reducido, ¿no? Siendo que esta semana hay 614 presos políticos y la semana pasada eran 630 y bueno, y antes de Bachelet eran 868. Sin embargo, sigue manteniéndose un número promedio bastante alto. El tema no es los que hay hoy, porque encarcelan, o sea, excarcelan personas, pero encarcelan nuevas, sino los que haya en promedio en todo el año y cuando uno va contando desde enero hasta ahora, el promedio es 700 semanales, ¿no? Y ese promedio hay que ver si va de bajada o si sigue incrementándose, pero debo decirte que probablemente se va a incrementar, ya que ahora estamos viendo una nueva ola de detenciones relacionada con aquellas personas que incluso habían estado presas en el año 2014 o 2015 y que tenían todavía medidas restrictivas a su libertad, entre ellas presentación ante tribunales, y han venido siendo detenidas nuevamente por no haberse presentado muchas de ellas, ¿no? Porque claro, ya llevas 3, 4 años presentándote sin que haya un proceso judicial abierto y las personas por temas de trabajo, por temas de salud, se dejan de presentar y hoy día están como deteniendo, buscando todas estas personas que no se han presentado y ya tenemos varios casos al respecto. Como En lo que ocurrió con el respecta, caso de Gilbert Carro, correcto, Alfredo. parecido al caso de Isbler Caro, estos nuevos son muchachos, básicamente muchos de ellos estudiantes que nos han venido pues señalando, denunciando a los familiares que se los han llevado en diferentes lugares del país. En lo que respecta al Vasco da Costa, hemos estado en contacto con Ana María, su hermana, siempre estamos en contacto con ella. Ya salió de la operación, ya parece que está, pues, bueno, hay que ver los resultados de esta intervención quirúrgica. Hoy, ya después del mediodía, probablemente, o vamos a intentar a ver si logramos visitarlo, si logramos verlo para ver su condición de salud, pero bueno, esa es la situación. En lo que respecta a lo que me decías del caso de Acosta Arévalo, de que lo entierran pues sin permitirle el derecho además de los familiares, el derecho constitucional y derecho humano pues a llevar a cabo digámoslo, el poder por hacer todo su proceso religioso que los familiares querían, no se lo permitieron, pero lamentablemente debo decir que esto es lo mismo que ocurrió con el caso de Óscar Pérez y las personas asesinadas en esa oportunidad. Yo viví eso porque asistimos a los familiares precisamente en ese proceso. Y fue el mismo mecanismo, es decir, básicamente el cuerpo escondido con seguridad extrema para no permitir, y debo decirlo, y eso es lo que considero que es lo que ocurre, no permitir precisamente que se vea con los propios ojos los familiares el cuerpo probablemente golpeado, en el caso de Óscar Pérez, tiroteado, eh, y que eso no se dejara constancia de esa situación, cosa que, repito, hay que ver la motivación real, pero eso no tiene ningún tipo de justificación tomando en cuenta que hay un informe forense que más bien siendo un caso de torturas o tratos crueles e inhumanos que se ha denunciado de una persona que muere en custodia, es decir, con responsabilidad del Estado, más bien debería haber una situación de orden público y que se aclarara y si fuera transparente, si estuviéramos en un sistema, digamos, que quisiera demostrar el respeto a los derechos humanos,
lo más lógico es que abran las puertas, sean transparentes y enseñen no solo el cuerpo, sino cada una de las situaciones relacionadas con ese caso, particularmente el informe forense, los resultados del mismo, y que permitieran además expertos independientes como fue el requisito, el requerimiento de los familiares, pero no, simplemente se esconde, para esconder, debo decir la verdad, para esconder lo que allí ocurrió. Esos son casos, no sé, me preguntaste de otro también, pero esos son casos que se están viendo entre muchos otros. Ah, el de las mujeres, sí, fíjate. La situación del DIGESIM. Quiero decir que, ahí sí quiero ser un poco claro, ¿no? A mí me preocupa mucho a veces, bueno, y uno aprecia a todos los que sobre todo están fuera del país, etcétera, pero hay que tener mucho cuidado con esas denuncias que se hacen de personas que simplemente como que denuncian algo que le dijo el otro, ¿no? Y lo del DIGESIM sí, ha habido una situación, digamos, irregular, donde había una protesta de presos por incomodidades, pero se ha hablado de motín, Ajá. se ha hablado de una situación terrible, y debo decir que no es así tan cierto. Y lo digo porque, no por el hecho de que una denuncia sea mala, no, hay que denunciar las cosas, pero es que el tema es que crea una angustia a Claro, los total. En la familiares familia sobre todo. que acuden a nosotros. Ahí, por ejemplo, me hablaste del caso de las mujeres. No puedo hablar de algunos casos que estamos trabajando y tratando de obtener libertades, pero sí es cierto que hay unas 10 mujeres en una celda que estaban ahí, entendemos, en el sótano 1 del DIGESIM, y sabemos que están ahí, sabemos que fueron trasladadas a algún lugar, no sabemos si internamente o fuera del DIGESIM, pero y estamos verificando cada una de las situaciones. Lamentablemente, lo que sí es muy importante, digamos, además de que, bueno, que las situaciones del DIGESIM ya es algo conocido, ha habido casos de torturas, denuncias, incomunicación, desapariciones, eso es algo que ya lo dijo el informe de Bachelet, por cierto, y que se sigue repitiendo, lamentablemente. Pero el hecho es que lo que sí estamos verificando, hay dos cosas importantes. Muchas de estas mujeres, así como muchos del DIGESIM, tienen boleta de excarcelación y no ha sido cumplida. Solo para que tengas una idea, al día de hoy, además de estas mujeres que tienen boleta de excarcelación, hay 15 personas, 15 presos políticos con boleta de excarcelación que no han sido ejecutadas. Y lo que estamos tratando de averiguar en cuanto a estas mujeres que fueron sacadas de su celda es a dónde las llevaron, tomando en cuenta algunas de ellas que ya tienen boleta de excarcelación. La información sí es un poco todavía incierta. Nos parece lamentable que no se comunique a los familiares dónde es llevado a su ser Claro. querido. Esto es grave. Estamos tratando de averiguarlo. Hay una información, pero repito, no podemos verificarla, que fueron trasladadas a un centro u otro de alta peligrosidad. Pero ese yo creo que es el punto importante a hacer notar. Es decir, yo creo que, y ya lo hemos hecho notar en varias ocasiones, que no se comunica a los familiares y se incomunica el preso, se le desaparece hasta ya encontrándose en un lugar se le vuelve a desaparecer, porque es una desaparición cuando tú sacas a una persona de una cárcel sin avisar a un familiar, sin avisar a un tribunal, sin avisar a un abogado, lo estás desapareciendo en términos estrictamente técnicos. Y Sí. eso es la situación que nos preocupa, tomando en cuenta que representamos a familiares y a varios de los que están detenidos allí bueno, a los que están detenidos A los que realmente están allí en el detenidos en DIC. general. Ya concluyendo, Alfredo, conversamos, amigas y amigos, con Alfredo Romero, director del Foro Penal. El informe Bachelet, o luego el informe Bachelet, la propia alta comisionada hablaba de que iban a ser liberadas 22 personas, entre ellas estaba, por supuesto, el caso de María Lourdes Afiuni, el caso de Braulio Attar, que salieron aún, sin embargo, con medidas restrictivas, ya eso también lo hemos pues hablado, lo hemos comentado, pero hablaron de otras 20 personas y la mayoría son estudiantes. ¿Qué ha pasado con ellos? Nadie sabe nada de estas personas. ¿Ustedes tienen información, Alfredo? Sí, bueno, realmente la información, iba a decirte, de la liberación de estas personas o de la excarcelación se la dimos nosotros, incluso públicamente. Estos incluso fueron más, fueron 36 personas jóvenes, en su mayoría escarceladas en el estado Lara, Ok. que fueron de protestas de este año.
30 de abril, 23 de enero, y fueron excarceladas en total 36. Inclusive, cuando el informe de Bachelet salió, que fue el 4 de julio, ella habla de las excarcelados el 3 de julio. Pero el 4 de julio fueron excarcelados 13 más, eran 23 más 13, 36. Ahora bien, ¿cuál es el problema? Que también lo hicimos saber. Y eso es lo que siempre hay que repetir, porque aquí se aplaude, lo cual lo aplaudimos, le damos la bienvenida, los recibimos en las puertas de las cárceles a los que excarcelan. Pero el problema es que en esa misma fecha, 3 de julio, en el mismo estado Lara, encarcelaron a 30 personas, incluyendo a 2 adolescentes, por protestas en Quibor, por protestas por la falta de gas. Entonces, sigue ocurriendo el efecto puerta giratoria. Claro, bienvenidos sean los excarcelados, sabemos quiénes son, tenemos la lista de ellos, los representamos inclusive en el estado Lara, pero encarcelaron a 30 más. Y en el caso de María Lourdes Afiuni y Braulio Jatar, con quien hemos estado en contacto, y a Braulio en particular lo acompañamos al tribunal, no quedaron libres realmente. María Lourdes Afiuni no estaba presa, eso es importante. También. No estaba bajo arresto domiciliario. María Lourdes Afiuni lo que estaba era con un proceso judicial y medidas restrictivas. Y lo que ella reclamaba era que le dieran su libertad plena, y eso era lo que le ofreció, en este caso, la visita de Bachelet, o Bachelet como tal. Bueno, no le dieron libertad plena. Lo que hicieron fue eliminarle algunas medidas restrictivas, pero queda, por ejemplo, con prohibición de salida del país, que es una medida extrema de restricción a la libertad de una persona. No puede hablar ante medios de comunicación, no puede hablar incluso ante redes sociales. Es decir, y el proceso queda pendiente. Y Braulio Jatar igual, sale de la cárcel, ese sí estaba en arresto domiciliario, pero queda con medidas restrictivas a su libertad, como prohibición de la salida del país y presentación ante un tribunal cada 30 días. Entonces no están libres, y eso es importante. O sea, la libertad que le ofrecieron no se la cumplieron. Es decir, no están libres y quedan entre más de 8.700 personas que, por cierto, están fuera de la cárcel, y están entre ellos, pero con medidas restrictivas a su libertad. Agradecido, Alfredo, por el contacto, como siempre. Un fuerte abrazo y siempre seguimos conversando. Alfredo, muchas gracias, amigas, amigos, director del Foro Penal. Una pausa y en breve seguimos con más del Día con Sergio.